Buenas noches, amigos y amigos. Esta noche nuestro programa Sin Límites le da la bienvenida y por supuesto es fiesta navideña, están ustedes en plena cena y queremos que nos acompañen en el programa de hoy que tiene que ver sobre Navidad. Hoy nuestro programa es Navidad en blanco y negro. Acompáñenos en esta hora. Muchas gracias. Bienvenidos a nuestro programa Sin Límites. Hoy es una fecha muy especial y agradecemos a ustedes, nuestros televidentes, por dejarnos entrar a su casa en esta noche en plena cena navideña. A continuación tengo el profundo placer de presentarles a don Julio Pomar Calderón, un estudioso de la vida y de la mente, de toda la vida. Ha estudiado además todo lo que tiene que ver con los acondicionamientos y problemas que nos propone la propia vida, el hecho de existir y, por supuesto, vivir. Ha incursionado en todo tipo de filosofías, las occidentales y las orientales, buscando las mejores respuestas que trascienden en la vida. Profesionalmente, don Julio Pomar es un economista de la Universidad Mayor de San Marcos, ha estudiado una maestría en psicología, con mención en psicoterapia psicoanalítico en la Universidad también de San Marcos, y actualmente además trabaja como psicoanalista, hipnoanalista y hipnólogo clínico. En este momento también ejerce la función de presidente de la Sociedad Teosófica en el Perú. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Víctor Hugo. Gracias. Muy contento de estar en tu programa. Muy bien. Ya que el programa hoy día tiene un nombre muy especial, vamos a hablar de la Navidad en blanco y negro. Y hablar en blanco y negro significa hablar con claridad de lo que significa, de lo que nos permite ser y vivir estas Navidades, de las características de esta fiesta que realmente tiene una connotación e importantes parámetros que nos permiten justamente llegar a emociones, a sentimientos, a recuerdos, a una vida, a una existencia, que es el tema que vamos a tocar hoy día. Y empezaré justamente preguntándole a Julio, ¿ha cambiado la mirada de la Navidad? ¿Hoy vemos diferente a la Navidad? Indudablemente que ha cambiado. Yo todavía alcancé una época en que la Navidad tenía más un tinte religioso, un tinte espiritual. Pero con el paso de las décadas, cada vez más la Navidad se ha ido tornando en un acontecimiento mundano. Uh-huh. Originalmente fue un acontecimiento espiritual, religioso. Ahora es cada vez más mundano y se supone que se celebra el nacimiento de un niño hace 2000 años en medio de su familia. Y sin embargo, cada vez las familias que se reúnen para celebrar ese acontecimiento se acuerdan menos del cumpleañero, ¿no? y del origen principal de la celebración, ¿no? O sea, el causante de la fiesta no existe básicamente. Así es, ¿no? Así es. Ahora los protagonistas son otros, ¿no? Una figura de Papá Noel, los adornos, el árbol de Navidad, ¿no? Pero el protagonista del acontecimiento y el significado de su nacimiento cada vez ha pasado a un segundo, yo diría hasta un tercer plano, ¿no? La familia se reúne, ¿no? A conmemorar y ya no hay los rezos, ya no hay los cánticos sagrados, ya no hay los momentos de misticismo que había antes, o las reflexiones sobre la vida y sobre la salvación del ser humano, sino lo que hay ahora es un afán de ser feliz con cosas materiales, ¿no? Esas cosas materiales son regalos, son se arregla la casa, un bonito ambiente, una deliciosa cena, ¿no? Beber bebidas espirituosas y no espirituales en familia, ¿no? De acuerdo. Esa pérdida de conciencia, esa pérdida de visión de lo que era la Navidad originalmente,
¿A qué se debe ese cambio en la percepción? Porque si bien es cierto, la Navidad viene y los orígenes están en el Oriente, Occidente, ¿cómo la toma y cómo la modifica realmente para ver lo que hoy día estamos sintiendo todos los días? Tiendas llenas de gente corriendo, buscando regalos. Se ve una situación de tensión, ¿no es cierto?, de consumismo extremo que nos lleva inclusive a angustias y en algunas ocasiones ya mucho más profundas hasta ciertas depresiones en Navidad y post-Navidad. Así es, así es. Yo en el trabajo de psicoterapia que realizo, compruebo lo que se dice en todo el mundo, que en las épocas de Navidad las tasas de suicidios aumentan. La gente se vuelve más depresiva, ¿no? Y hay una mezcla de desconcierto entre las personas que no llegan a estos extremos, porque resulta que por razones históricas la Navidad produce una confrontación con la condición humana, ¿no? Con la condición humana que es precaria, que es frágil, que es impermanente. Entonces, esto produce un choque en las personas, ¿no? ¿Cuál es la causa? Parece que lo que en los primeros siglos del cristianismo se celebraba como una gran alegría, porque la vida era mísera, la vida era difícil, la gente se moría muy joven, el desarrollo de la medicina era escasísimo, la comida también escaseaba, ¿no? La comida era un bien muy preciado, no como ahora. Se reunía la gente a recordar a aquel que podía cambiar esta situación, que era el Salvador del mundo, ¿no? Que venía y nos decía de que no se preocupen por los sufrimientos de la vida, porque la vida tiene otro aspecto, ¿no? La vida tiene un aspecto espiritual y ustedes van a llegar a disfrutar con el Padre y conmigo ese aspecto espiritual, ¿no? Y ahora eso ya no existe. ¿Por qué? Si analizamos un poco la historia, yo creo de que si en los siglos, pasada la Edad Media, hubo un desarrollo de la ciencia y un rechazo de las enseñanzas religiosas en Occidente, porque la iglesia cristiana cometió muchos errores en su búsqueda del poder, en su búsqueda de los logros materiales. La iglesia llegó a convertirse en un reino más y el Papa en un rey mundano, ¿no? Entonces todo este tipo de cosas hizo que la gente se alejara de las creencias religiosas. Y por el otro lado, el crecimiento de la ciencia en los últimos siglos hizo también, ¿no? Hubo las tres grandes revoluciones, ¿no? La revolución de Copérnico, que encontró que la Tierra no era el centro del sistema universo solar, ¿no? Entonces, y el centro del sistema solar, eso claro. Alejó un poco de sus creencias religiosas a la gente. Después hubo la revolución que produjo Darwin, ¿no? Diciendo de que el hombre era un producto del reino animal y que no había sido creado directamente por Dios. Eso también fue un choque tan grande que hasta ahora no se asimila en muchos sitios del mundo. De acuerdo. Y la tercera fue Freud. Freud, que viene a decirnos a fines del 1800 de que el ser humano no se gobierna enteramente por la razón, sino que gran parte de su conducta es motivada por el inconsciente. Claro. ¿No? Y por los impulsos del inconsciente. Así es. En ese sentido, yendo un poquito más arriba, ¿no es cierto? Hablamos de una filosofía occidental tradicional, materialista, consumista, que entiende y considera que la vida es corta, que de repente la vida es una sola, y eso nos lleva a consumir, ¿no? A acumular riqueza, propiedades,
bienes materiales, lo que la ciencia ha inducido, como tú decías anteriormente, a cosas que sean vistas, medibles, tangibles, cuantificables. Mientras que la cultura oriental tradicional, no la moderna, que ahora con la globalización se ha contaminado o se ha mezclado o se ha interculturalizado, ¿no es cierto?, con la cultura occidental, pero en la tradicional cultura oriental había el concepto de que podíamos reencarnarnos muchísimas veces y que el tránsito por esta vida era un tránsito más. Por tanto, si no conseguías todo lo que querías conseguir, tranquilo, paciencia, porque en la siguiente lo puedes conseguir. Entonces, esas dos visiones, que son antipódicas, opuestas, ¿en qué medida han contribuido en Occidente, incluso en nuestro país, por supuesto, a esta sensación, a esta necesidad de consumir, que se expresa en tener que comprar cosas y regalar cosas y tener la mejor cena posible para justificar, ¿no es cierto?, que estamos en la línea de identificación e identidad con la cultura social que nos posiciona, ¿no es cierto?, en un lugar normal, por lo menos en nuestra sociedad. La cultura protestante que surgió en Europa y en Estados Unidos, además, exaltaba el consumismo y la búsqueda de la riqueza, claro, porque lo veía como, más consumo, más felicidad, ¿no es cierto? Sí, y lo veía como que la voluntad de Dios era esa, ¿no? Si tú eres mi hijo bien amado, pues te voy a dar todo. Te voy a dar un montón para ti. Y en exceso inclusive, ¿no? Entonces la riqueza era signo de que estaba bien con Dios, porque Dios me recompensaba con riqueza. De acuerdo. ¿no? Y me castigaba con pobreza, ¿no? Es un punto de vista completamente materialista. Y la cosa es que las personas hoy en día asociamos nuestra felicidad exclusivamente con eso, ¿no? Se han hecho estudios en todo el mundo de las 3 cosas que los seres humanos consideramos nos hacen felices. La primera es la familia. La segunda es un trabajo bueno, que nos haga feliz, gratificante, no que sea una tortura, ¿no? De acuerdo. Y que nos pague bien. Y el tercero es la salud, estar sano para poder disfrutar de eso. Salud, dinero y amor, realmente. Salud, dinero y amor. Y entonces, si la vida humana se reduce a eso y nos quita el aspecto trascendente, o sea, la vida no es solamente esto, hay más todavía que no conozco bien, pero los sabios, los santos me dicen que hay más, ¿no? Me quitan la esperanza, el solo pensar que cuando me siento a la Navidad con mi familia, comemos bien, nos reímos, disfrutamos, nos regalamos, pero también vienen los recuerdos. Me acuerdo de mi abuelito que cuando yo era niño siempre me hacía esto, me regalaba lo otro y que ya se murió. Me acuerdo de mi mamá que era tan buena y que falleció también. Tengo un hijo que está enfermo, el otro hijo está en el extranjero, no lo veo y estoy viendo que mi familia se está disgregando, ¿no? Y que a mí realmente ya no me queda tanto espacio de vida. Todas esas cosas me confrontan con la condición humana. De acuerdo. Y no tengo algo en qué apoyarme, ¿no? No tengo una mirada espiritual que me diga, bueno, así es la vida, pero nació el Salvador y el Salvador me trajo esperanza. Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, estamos viendo 2 temas importantes con la Navidad, ¿no es cierto? Justamente esa visión occidental y oriental que se mezcla, esa necesidad de crear esperanza y esa búsqueda de felicidad que no siempre se consigue, por lo que había dicho Julio muy bien, esas interferencias que van contra esa felicidad, que son los sentimientos, los recuerdos, muchos dolorosos, que muchas veces generan sufrimiento y que realmente impiden de repente que esa Navidad se celebre con total felicidad, entre comillas. Con esta búsqueda de la felicidad, vamos a volver en el siguiente bloque para hablar de cómo fue la Navidad antes, ¿no? La historia de la Navidad y las implicancias para nuestra vida de hoy, para este presente. Volvemos en unos instantes, mis queridos amigos. Estamos de vuelta, queridos amigos, esperando que ustedes estén disfrutando ya de la cena navideña. Y para ilustrarlos un poquito, vamos a hablar de la historia de la Navidad, ¿no es cierto? Cómo se forman las Navidades, porque Navidades viene de nacimiento. Y en ese nacimiento no solamente se celebra el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de otros dioses también,
¿Qué nos puedes hablar sobre las historias o la historia de las Navidades? Claro, los seres humanos tendemos a ser egocentristas y lo que conocemos, lo que celebramos, tiene que ver con lo que influyó en nuestra formación. Correcto. ¿No? Pero nos olvidamos que si bien ahora estamos yendo a una cultura de globalización, eso no ha pasado nunca en la historia. Ha habido diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes creencias. Lo que sí parece que es universal en el ser humano es el sentimiento de pertenencia a algo superior a él. Correcto. ¿No? El ser humano siempre ha sentido, no sé si es algo genético. Es una necesidad de trascendencia, ¿no? Con el inconsciente colectivo, de que hay algo superior a él, hay algo superior a la condición humana y que es posible, ¿no?, con un esfuerzo de trascendencia acercarse Correcto. a esa divinidad. A esa divinidad. ¿No? Eso siempre ha sido. Entonces, por más increíble que nos parezca a los occidentales, la historia de un Salvador que nace 3 días después del solsticio de invierno en el hemisferio norte. Correcto. O sea, nace en la noche del 24 de diciembre. No es exclusiva del cristianismo. Así es. En el mundo antiguo, en otras culturas, siempre ha habido esa idea. En el antiguo Egipto, por ejemplo, también había una Navidad en la cual la Virgen María se llamaba Isis, ¿no? Y Horus era el niño Dios, ¿no? Correcto. Y de eso pues hay estatuas, hay frisos que se han conservado. También lo tenemos con Buda, con Krishna, con en otras religiones. En Asia tenemos a Mitra, a Tammuz en Babilonia, a Adonis, ¿no?, en Fenicia. En Grecia pues está Heracles, ¿no? O sea, el famoso Hércules en realidad también es un niño Dios. Correcto, ¿no? Correcto. Así fue considerado, por lo menos dentro de la tradición, dentro de la historia. ¿No? Y todos estos semidioses o héroes, ¿no?, son hijos del cielo y de la tierra. Hay un Dios que es su padre y hay una mortal, una mujer que es su madre, ¿no? Entonces es un fenómeno propio del ser humano, el esperar la llegada de un Salvador. Y esta aparente difusión de dioses, ¿cómo condice, ¿no es cierto?, cómo se conecta, cómo se armoniza con justamente la religión y la creencia de que tenemos un solo Dios y que tenemos una sola posibilidad de salvación a través de nuestro Dios, ¿correcto? Que forma parte de una cultura realmente. ¿Cómo compatibilizamos y armonizamos esto para que nuestra audiencia se sienta por lo menos comprensiva, ¿no es cierto?, y coherente con su propia visión de la vida y con esa visión de trascendencia que tienen por lo menos para el mundo occidental y el mundo en el Perú, los cristianos en general? Esa sí que es una pregunta buena. Es una pregunta complicada, que de repente merece otro programa. ¿Ah? Sí. Yo creo que el entender que ese sentimiento de trascendencia, de búsqueda de la divinidad, a través de la divinidad que desciende, asumiendo una forma divina, ¿no? Ese Dios descendente, por ejemplo, entre los mayas es Kukulcán, la serpiente emplumada que baja del cielo, ¿no?, y abre su boca, y ahí adentro hay un rostro humano, porque la serpiente es símbolo de sabiduría. Correcto, ¿no? correcto. Y que viene del cielo, ¿no? Una sabiduría divina que viene del cielo a estar entre los hombres con un hombre como representante de ella, ¿no? Siempre ha habido pues esta idea de los salvadores, de los seres humanos que traen una verdad o un conjunto de verdades, una sabiduría, ¿no?, una sabiduría divina, una sabiduría trascendente, que el ser humano, viviendo de acuerdo a esa sabiduría, puede a su vez trascender. Entonces, el comprender, creo yo, el darnos cuenta que nuestras creencias no son propias solamente de nuestra cultura,
sino que a lo largo de la historia todos los seres humanos hemos tenido ese anhelo, esa idea, esa creencia. Yo creo como que nos da la confianza de que no se trata solamente de una creencia particular, folclórica, de mi propia religión, sino que es todo el ser humano, es toda la humanidad lo que piensa y siente eso, ¿no? Correcto. Yo creo que es interesante inclusive reconocer que históricamente sabemos que Jesucristo no nació un 25 de diciembre típicamente, que se decidió en el año 345 después de Cristo utilizar esa fecha y una semana de celebraciones para competir un poquito y no prohibir la fiesta pagana, ¿no?, que tendría que ver con la fiesta de Saturno, ¿no?, que era el dios de la agricultura, Claro. que se celebra con abundancia, con comidas y realmente fiestas durante una semana. Entonces, para competir, porque en ese paganismo había licores, consumo y una serie de un gran desenfreno, se decidió realmente trabajar y crear una fiesta religiosa que pudiera compensar y tapar, digamos, ese bullicio que tenía este tipo de fiestas paganas. Sí, en la antigua Roma celebraban el 24 de diciembre el día del sol invicto. Correcto, ¿no? correcto. El sol vencedor. Entonces, la iglesia cristiana, porque hay como 30 fechas propuestas para el nacimiento del Jesús histórico. Correcto. Hay como 30 fechas. Pero decidió que había que acoplarse a esa fecha, porque no solamente en Roma se celebraba esa fecha como el nacimiento del Dios, sino en todo Asia. ¿No? Entonces dijeron, nosotros no vamos a ser diferentes, vamos a seguir igual, ¿no? Entonces se escogió esa fecha. Ahora me llevas a un tema muy interesante, y es el siguiente. Esa fecha es 3 días después del solsticio. Exacto, ¿no?, exacto. de invierno en el hemisferio norte. Entonces, dice la tradición oculta que en ese día se produce la iniciación de aquellos seres, de aquellas personas que han seguido una vida espiritual, un entrenamiento espiritual que los ha acercado más a ser un ser liberado, un ser más espiritual. Entonces se produce en algún lugar del mundo una ceremonia de iniciación, ¿no? Correcto. Aquel que pasa por esa ceremonia, que se la dan seres que ya han sido liberados, Digamos superiores, sí, o más desarrollados espiritualmente. Se le llama el 2 veces nacido, ¿no? Porque nació de mujer, pero ahora está naciendo del espíritu. Correcto, ¿no? correcto. Entonces, los seres humanos, sin saberlo, celebramos el acontecimiento de la evolución espiritual del hombre, ¿no? Aceptamos que es posible una trascendencia. Correcto. Por eso se escogió esa fecha. Creo que es interesante realmente esta coincidencia en esta fecha y inclusive en los otros dioses o en los otros salvadores humanos, ¿no es cierto?, de las otras religiones, también se da más o menos el mismo concepto, ¿no es cierto? Eso no le quita en nada la calidad, ¿no es cierto?, de Jesucristo y del mensaje que vino a traer realmente a nuestra tierra, a nuestro planeta. Yendo un poquito más al fondo de esto, ¿no es cierto?, y entrando a los tiempos más modernos de hoy, ese espíritu que justamente tiene que ver con estas características, nacido en pesebres, nacido de madre virgen, en pobreza realmente, ¿no?, contrario al concepto de riqueza pragmática, ¿no es cierto?, que se obtiene después y que realmente genera una contradicción entre dos conceptos, riqueza y pobreza, que forman parte del materialismo. Y que nos llevan de alguna manera a la siguiente pregunta, que es lo que habíamos empezado a hablar en el primer bloque. Este estado anímico, este ciclo anímico, de a veces de depresión de la Navidad, ¿cómo afecta realmente la Navidad a nuestros estados anímicos? Pero sobre todo, para todos aquellos que han sufrido pérdidas y que el dolor todavía está marcado, ¿no es cierto? Porque al final el dolor se puede curar con el tiempo, se puede curar un poquito con el razonamiento, pero el sufrimiento que la gente aprende a sentir, ¿no es cierto? Y que hay mucha gente que necesita sufrir en apariencia, pero con el problema que esto puede llegar a situaciones extremas, como tú habías mencionado en el primer bloque, el aumento de la tasa de suicidios ya en esta fecha de Navidad y Año Nuevo.
¿Cómo podemos recuperar el espíritu navideño de amor entre la familia, de poder entregarse, de poder darse, de poder regalar y regalarse, de poder tener momentos de felicidad? Tú hablabas 3 condiciones para la felicidad antes. ¿Cómo hacer para que esos 3 conceptos, ¿no?, vayan por encima de lo que es el día a día, lo cotidiano, y se sustente y se sostenga este espíritu que queremos crear y que sentimos que lo tenemos en Navidad? ¿Qué podemos hacer para pasar de esa posibilidad de sufrir por la Navidad a una posibilidad de gozar por la Navidad? O sea, lo contrario del sufrimiento. Y toda la vida. Ojalá. Bueno, sabemos que en la vida vas a tener circunstancias, pero tu actitud ante las circunstancias son las que te permiten, en alguna medida, tener una visión mucho más positiva que negativa. Claro. Me estás preguntando nada menos cómo podemos hacer los seres humanos para ser felices, ¿no? Bueno, tú hablas de 3 condiciones, ¿no es cierto? Me pregunto si esas 3... Hay un montón de cosas. Déjame tratar de... Adelante, ¿no? adelante. Ya, primero una cosa recurra a tu sapiencia, a tu experiencia, a tu conocimiento, para que nuestra audiencia se beneficie. Claro, has dicho cosas bien importantes. El saber que el maestro de Occidente, el instructor espiritual de Occidente, el Señor Jesucristo, no es el único, sino que ha habido otros. En lugar de minimizar su figura, correcto, ¿no?, en lugar de minimizar su figura, que ha hecho incluso que muchas gentes digan que es mítica, que nunca ha existido, por el contrario, la afirma y la engrandece más. Correcto. Porque vemos que en la historia humana ese acontecimiento no es único, sino que se ha repetido muchas veces, ¿no? Eso aumenta nuestra certeza de que si en otras culturas ha pasado esto y en la nuestra también, es un índice de que es más cierto. Correcto. Nos da certidumbre, ¿no? Como que el mundo en general, y en todos los mundos y en todos los tiempos, necesita eso, y la propia sociedad, no digo que ha creado esta realidad, pero por lo menos se ha complementado la realidad con las necesidades humanas de trascender. Los salvadores, ¿no?, los salvadores de la humanidad aparecen en diferentes culturas y en épocas históricas. Hay un libro en el hinduismo muy sagrado que se llama el Bhagavad Gita, ¿no?, en la cual Krishna, ¿no?, habla a un discípulo. Y entonces Krishna representa a la divinidad, está hablando de la divinidad. Y entonces una de las frases que dice es, cuando el mal entre los hombres predomine sobre el bien, entonces yo descenderé. Yo descenderé para restablecer el bien, ¿no? O sea, es la promesa de que por más que pasemos por un infierno, ¿no?, Él descenderá y arreglará las cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas de lo que has dicho, ¿no? La figura de Cristo no se desmerece, más bien se engrandece, y se engrandece, ¿no? Me ha dicho varias preguntas. Podemos inclusive reflexionar sobre ellas y pasar al siguiente bloque, mis queridos amigos, porque este es un tema muy interesante y por supuesto amerita no uno, amerita 2, 3 programas, porque son cosas profundas, parte de la historia, parte de la tradición, y realmente requerimos seguir analizando. En el siguiente bloque vamos a seguir continuando con la respuesta a esta pregunta, porque evidentemente no queremos dejar a nuestra teleaudiencia sin respuestas a lo que estamos planteando. Volvemos en unos instantes, queridos amigos. Hasta pronto, hasta luego. Bien, amigos, mientras estaban ustedes celebrando y disfrutando su cena, estamos hablando de temas profundos y queremos justamente buscar un poquito de alegría en esta Navidad. Habíamos hablado que hay ciclos psicológicos que no condicen con el estado de la Navidad y que realmente ante ese proceso hay mucha gente que se deprime, hay mucha gente que sufre porque han perdido un pariente, porque han perdido el trabajo, por diferentes razones, de repente hasta un amor. Sin embargo, ese sufrimiento que se incrementa en estas fiestas debe tener una salida, ¿no es cierto?, una solución. Y esa es la pregunta que queríamos justamente hacerle nuevamente, reiterando la pregunta del bloque anterior. ¿Cómo hacemos para sostener la alegría que en apariencia y en profundidad deberíamos tener en este renacimiento que es la fiesta navideña, en esta celebración, en nuestro caso a Jesucristo?
Sí, has dicho una gran verdad. Las antiguas tradiciones de sabiduría dicen que en esta época el universo se renueva, ¿no? El universo se renueva por entero y en todos los niveles, en los niveles materiales y en los niveles no vistos, por no decir espirituales. Entonces, esa renovación tiene que ser aprovechada por los seres humanos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos renovamos? Yo creo que estos acontecimientos que nos enfrentan a la precariedad de la condición humana, al paso del tiempo, a los sufrimientos propios de la existencia, la respuesta creo que está en una frase de alguno de los evangelios, ¿no? En la que el maestro, el instructor espiritual, el Señor Jesucristo, dice una frase corta, ¿no? Que yo creo que se ha pasado a los intérpretes, porque no he escuchado mayores comentarios sobre esa frase. El nombre del instructor espiritual, el Señor Jesucristo, está asociado al amor, ¿no? ¿No? Él habla constante del amor, amaos los unos a los otros, etc. Pero esa frase no es contradictoria, pero yo la veo como complementaria. Esa frase es: la verdad os hará libres. Okay. ¿No? La verdad os hará libres. Entonces, esta tristeza, este desconcierto que tenemos cuando analizamos la vida, yo creo que se soluciona, al menos parcialmente, en gran medida, si nosotros comprendemos todos estos procesos, si nosotros no nos regimos solamente por una fe que no está sustentada por el conocimiento, lo que se llama la fe del carbonero. Cree, pero ¿por qué esto y lo otro que no sé qué? No, eso lo sabe el Espíritu Santo. Correcto. Cuando uno busca investigar, y se puede investigar, hay fuentes, ¿no? Si uno busca investigar, entonces se da cuenta de la totalidad de los objetivos de todo este proceso, que en realidad lo que tienden es a que la humanidad busque la trascendencia, todos. Y cuando uno entiende las causas del sufrimiento que uno está padeciendo, el padecimiento es mucho más soportable, ¿no? Es mucho más soportable. Creo que el conocimiento, ¿no? La búsqueda espiritual es la respuesta. Sí, hay una relación dolor-sufrimiento, ¿no? El dolor genera heridas y las heridas se cicatrizan con el tiempo. Sin embargo, hay gente que sufre y que lo que justamente tiene lo contrario, que es la voluntad del placer, ¿no es cierto? Prefiere sufrir o ya está inserida, y podemos hablar de la dopamina y la serotonina que influyen en este proceso. Pero hablando de cosas prácticas para que nuestra audiencia pueda entender y sentir realmente, todos creo que tenemos pérdidas de un hijo de repente, o de un padre, o de una madre, o de un abuelo, de gente querida, ¿no? Y estamos celebrando y probablemente recordando. Mucha gente dice: yo tengo una Navidad triste porque no tengo esta persona, no tengo esta situación, o no tengo este poder económico, o no tengo riqueza, o por el contrario, tengo pobreza, tengo limitaciones, y me gustaría darle a mis hijos, darle a mi gente lo que no puedo darles. Todo ese sufrimiento que se genera, que se autoinflige el ser humano, esa prisión que se mete, ¿no? Es justamente faltar a la verdad de la Navidad, que justamente tú lo has mencionado en las palabras de Jesús: la verdad os hará libres. Y en ese sentido, una forma de liberarnos de ese sufrimiento podría ser que ese recuerdo que tengo de mi madre que no está, de mi padre que no está, de repente de un hijo que no está, o de un amor que se fue, ¿no es cierto?, podría sustituirse por los recuerdos bonitos que yo viví con esta persona. Hay un libro muy famoso que dice Donde tus sueños te lleven, donde un padre que se llama Joshua, ¿no es cierto?, pierde a su hijo escalando la montaña, y que lamentablemente un amigo de él toma la decisión de cortar la soga porque los dos se venían abajo y realmente mueren, ¿no? Y él mismo lo decía, ¿no? En vez de sufrir y en vez de llorar por él decía: yo le doy gracias a la vida
porque lo tuve conmigo 25 años. La vida me permitió gozarlo 25 años. Entonces, ¿por qué voy a sufrir por su ausencia si su ausencia es corta para la presencia que ha tenido conmigo? 25 años de felicidad y plenitud con él, así lo recuerdo hoy, así lo recordará siempre, ¿no es cierto? Entonces sería interesante que los que sufrimos por ausencias, recordemos no la ausencia, no el vacío, sino el llenarse de su presencia y los momentos lindos que hemos pasado a su lado, como una forma de decir, celebro y te celebro a ti y te ofrezco a ti mi alegría, que es como todas las personas que se fueron quisiera que nosotros los recordásemos. Claro, no podemos negar tampoco que en la vida hay una dosis de sufrimiento, hay una dosis de felicidad y necesariamente tiene que haber sufrimiento, porque este universo es polar. Correcto. ¿No? Toda cosa tiene su contrario. Has tocado un tema muy interesante. Entonces, cuando nos sucede un acontecimiento doloroso como la pérdida de los hijos, ahí está en el libro de Job, en la Biblia, ahí se ve cómo enfrentaban estos en los antiguos judíos, ¿no? Cuando se mueren sus hijos, ¿no? Los matan, los asesinan, entonces Job grita, llora, se desespera, se rasga las vestiduras, ¿no? Se araña, se arranca los pelos, se echa ceniza sobre la cabeza y se pone en la puerta de su casa en la calle a llorar y a sollozar, ¿no? Por sus hijos. Correcto. La gente pasa, lo mira, le da el pésame y él ahí llora inconsolable, de día y de noche, ahí duerme a la intemperie y todo. Durante 7 días, ¿no? Durante 7 días. Llora, se desespera y sufre. Al 7º día se baña, se limpia, se pone ropas nuevas y se va a la sinagoga y ahí se llora, ahí no llora, ahí se purifica, ahí reza y después que sale de la sinagoga ya es un hombre libre. Así es. Ya eso ya quedó en el pasado, ¿no? Y como tú dices, los hermosos recuerdos son los que van a ocupar, ¿no? O sea, el dolor tiene necesariamente que ser sentido y llorar. Exacto. Y esa pero tiene que terminar. Exactamente, ¿no? Y interrumpiéndote, esa es la forma como la comunidad judía celebra realmente la muerte de un pariente. 7 días, familiares, amigos están presentes en el velorio, llorando, rezando, orando, pero después del 7º día se acabó. Pasamos a ese uso, a esa renovación, a ese cambio. Es un duelo interesante porque viven el duelo, por supuesto. Si hay una pérdida de alguien que uno ama, naturalmente el sufrimiento está. Y lo vives intensamente, así es, sin vergüenza. Así es, porque hay que mostrar lo que sentimos, claro. Hay que mostrar abiertamente nuestras vulnerabilidades, porque el ocultarlas, ¿no es cierto? El decir, no, bueno, ya se fue y así es la vida, genera justamente estas protecciones que realmente al final van a reventar por dentro, ¿no es cierto? Eso se llama el fenómeno de la negación. Así es. No, ya no quiero hablar de difunto, y después esa negación se somatiza claro, con problemas emocionales, físicos, etcétera, etcétera. Muy bien, nos quedan unos pocos minutos, pero vamos a seguir de todas maneras. Y un tema que es importante, que también nos preocupa a todos, no solamente en esta fiesta, pero sobre todo en estas fiestas, es el tema de los regalos. ¿Qué regalar, qué no regalar y por qué regalar cosas materiales y la incidencia de esto en la vida humana? ¿Qué significan los regalos para ti en Navidad? El origen de los regalos está en la misma descripción de los 3 reyes magos que se acercan al recién nacido. Correcto. Y le entregan pues mirra e incienso y oro. Correcto. Cada uno de esos Melchor, regalos, Gaspar y Baltasar. Melchor, Gaspar y Baltasar. Cada uno de esos regalos tiene un significado místico que no lo vamos a abordar. Correcto. Entonces, con el paso de los siglos, se le ocurrió a alguien, que algunos dicen que fue un obispo turco, que después se identificó con la figura de San Nicolás, regalar a los niños, ¿no? De acuerdo, que es el famoso inicio de Santa Claus, ¿no es cierto? Claro. Ese regalar a los niños todavía se mantiene. Papá Noel o Santa Claus fue creo que era el inicio del Papá Noel, ¿no es cierto? Porque Santa Claus es una creación americana.
Sí, Santa Claus es una creación americana, Así es, ¿no? correcto. Nórdica en realidad, creo Sí, que pues, de Laponia, claro. de por ahí. Esa costumbre de regalar a los niños se hacía no en Navidad, sino se hacía en el Día de los Reyes Magos, que era, no me acuerdo qué día de enero. 6 de enero. 6 de enero. Así es. Los Reyes Magos, entonces uno le regalaba a los niños. Eso todavía se conserva en Argentina, me han dicho. Entonces, es el marketing que empezó la Coca-Cola Company, ¿no? Es ese marketing que creó la figura de Papá Noel y la diseminó por todo Estados Unidos, que fue creando la costumbre de regalar en Navidad. Fue el marketing, porque eso estimula a todas las empresas que venden algo, ¿no? Estimula la economía, indudablemente. Entonces, creó esa idea de no solo regalar a los niños, sino extenderla a los adultos también. Ahora bien, en la psicología humana no hay nada que nos guste más a las personas es que nos hagan un regalo, ¿no? Eso está visto. Hombres, mujeres, jóvenes y viejos le hacen un regalo, por pequeñito que sea, y uno está contento, ¿no? Es una cosa pequeña, ay, qué lindo me han regalado esto, ¿no? Es propio de la condición humana, ¿no? Si me regalan algo, me dan algo, aparentemente con una sonrisa, con cariño, uno está contento. Entonces, ahora ya está establecida esa costumbre que es buena para la economía del país, pero que sin embargo no es buena para el bolsillo, ¿no? Y causa mucho sufrimiento también cuando uno no puede regalar lo que quisiera regalar, ¿no? Y hay personas que acostumbran regalar cosas simbólicas, ¿no? Como una tarjetita de Navidad, una pequeña cosa hecha por uno mismo. Debemos desechar esa costumbre, debemos combatir esa costumbre. Yo creo que no, pero lo que debemos tratar de hacer, pienso, es que los regalos no sean tan costosos, que poco a poco adquieran otro valor, ¿no? Otro valor. No se trata tanto de precio, sino de valor, ¿no? Eso, ¿no? O sea, que sea muestra de aprecio, de sentimiento. De mi cariño. Mira, en Japón es costumbre cuando se reúnen dos personas por negocios o para asuntos de intercambio, índole, hacer un pequeño regalito, ¿no? Y entonces a uno de repente le regalan un pequeño lapicero o una de estas cosas que se ponen acá. Y entonces uno los recibe y tiene que demostrar por educación lo mucho que aprecia ese regalo, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser algo así. Correcto, el regalo es algo muy importante y vamos a seguir hablando de los regalos porque los regalos han cambiado con el tiempo, ¿no es cierto? Y antes los regalos eran más tangibles para que los niños jugasen, por ejemplo, afuera y utilizaban más el cuerpo en esos juegos. Hoy día el cuerpo se ha dejado de lado y la mente, algunos lo llaman el cerebro, pero la mente es la que más se aplica a estos elementos. Con lo cual estamos sacando el cuerpo realmente en esto, ¿no? Estamos con juegos como los electrónicos, donde estás permanentemente, físicamente parado, quieto, y simplemente tus dedos son los que están trabajando realmente. Y el cuerpo se deja a un lado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, mucho sobre eso podemos hablar y vamos a volver en nuestro siguiente bloque, amigos, con esta interesantísima charla, con esta cena apetitosa, ¿no es cierto?, que nos está dando Julio con toda la información, conocimientos y sabiduría que nos está regalando como presente de Navidad. Que en este caso no se compra ni se vende con dinero porque no todo es dinero y monetarismo en nuestro mundo de hoy. Así que con esa información, con esos conceptos y con esta sabiduría, regresamos en unos minutos. Bueno, estamos de vuelta en nuestro último bloque, lamentablemente nuestro último bloque, y queríamos hablar un poquito de los regalos. Habíamos hablado, Julio, que realmente los regalos tienen un valor, tienen una importancia y es una costumbre que no debería perderse. Sin embargo, también tienen problemas y generan dificultades en la relación padres e hijos, por ejemplo. Muchos padres utilizan este regalito, ¿no es cierto?, este bien material, como una condición y un acondicionamiento conductual. Si te portas bien, Julito, ¿no es cierto?,
te regalo lo que me has pedido en tu cartita a Papá Noel o a Santa Claus. Pero si no lo haces, tampoco lo tendrás. Entonces, vamos generando una motivación extrínseca por el valor, por el tipo de regalo que yo quiero, y no realmente por la motivación intrínseca que me deberías dar, ¿no es cierto?, como resultado de una conducta positiva, porque es necesario tenerla. Entonces, estamos comprando comportamientos, estamos comprando conductas, estamos negociando mercantilmente las necesidades, los deseos, las aspiraciones y los sueños con nuestros hijos. Este tipo de educación, entre comillas, ¿no es cierto?, que estamos dándole a nuestros hijos, ¿qué consecuencias pueden tener, por ejemplo, en esto de la corrupción, en la cual no solamente el Perú, sino Occidente en su conjunto está realmente impregnado? Es una pregunta bien interesante, Víctor Hugo, y que nos hace reflexionar a todos, ¿no? Y yo he tenido oportunidad de estar con entrenadores de animales, con perros, con ese tipo de cosas, y entonces ellos siempre tienen en el bolsillo un pedacito de hígado, ¿no? Hígado cocinado, que es lo que más les encanta a los perros. Entonces cada vez que les hacen hacer un número, una cosa así, meten y él lo hace, meten la mano al bolsillo y le dan el pedacito de hígado, ¿no? Y después vuelven a hacer otra cosa y cada cosita que hace le dan su pedacito de hígado, ¿no? Eso es porque es una conducta animal, ¿no? La conducta animal es que yo hago una cosita y me da mi premio, ¿no? Pero se supone que los seres humanos, si bien tenemos una base animal, un cuerpo animal, también tenemos una mente y tenemos una parte espiritual en todo lo que somos. O sea, el ser humano pues tiene mente, tiene espíritu, tiene cuerpo. Apelar exclusivamente a los instintos animales es retroceder en la evolución. A un niño muy pequeño puede ser válido hacerle esta manera de gratificarlo cada vez que queremos algo de él, ¿no? Puede ser válido, pero se supone que según el niño va siendo formado, tiene 4 años, 5 años, 7 años, ya empieza a usar la parte de su cerebro, de su mente, para poder acoplarse al mundo, para aprender, ¿no? Hay que motivarlo con otro tipo de cosas, no solamente con la recompensa material, porque eso nos hace inconscientemente, nos graba en la mente la idea de que toda recompensa tiene que ser material, y toda recompensa que me hace feliz tiene que ser material, y que por lo tanto mi felicidad está basada en gratificaciones materiales, ¿no? Tenemos que ir enseñándole a nuestros niños, a los niños que estamos educando, de que hay cosas más valiosas que lo material. De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Entonces, esa es la idea que tengo yo al respecto. Bonita respuesta realmente, que es causa justamente de todo este desconcierto, este desequilibrio que hay en las relaciones, que inclusive genera conflicto, ¿no? Niños que reciben un regalo y lo rechazan y pasan peor Navidad enojados, molestos, exigiéndole a los padres realmente que les dieran aquello que quisieron y no recibieron. Esto me hace recordar justamente a ese cuarto rey mago, ¿no? Porque la estrella de Belén aparentemente se dibuja con 4 puntas. Había un cuarto mago que nunca llegó, ¿no? Y ese mago salió con los 3 reyes magos, pero esos 3 dieron el regalo, el 6, ¿no es cierto?, y después desaparecieron. No obstante, había un cuarto rey mago que se llamaba Arlabán, que salió en el mismo tiempo, pero que no pudo llegar. Arlabán encontró a un hebreo sufriendo y lo empezó a apoyar. Y en el camino, para llegar justamente al pesebre, le pasaron tantas cosas que realmente fue distribuyendo sus regalos a cada persona que en su camino lo necesitaba. Le tomó 33 años llegar a encontrarse con Cristo, y cuando sabía dónde lo estaba ubicando, bueno, en ese momento lo están crucificando en el Gólgota. Y lo único que le quedaba finalmente era una perla, después de haber regalado todos los presentes que traía para Jesucristo. Una perla hermosísima, una perla especial, única. Y cuando está en camino justamente para entregárselo,
En verdad lo que él quería es negociar esa perla para que los soldados dejaran libre a Jesucristo. Pero encontró en su camino a una mujer que estaba siendo agredida, que estaba siendo insultada y golpeada, inclusive lapidada por los soldados romanos, y él decide comprarla para evitarle ese castigo. Él llama a los soldados y les negocia y les entrega esa perla preciosa. Por la vida de la mujer. Así es, por la vida de la mujer. En ese instante, él se siente mal, empieza a caminar más rápidamente, por lo menos para ver a Cristo en su crucifixión. Cristo muere en ese momento y se produce un terremoto. Un terremoto que lo vemos en la Biblia. Tremendo, un terremoto muy fuerte. Y en ese terremoto una piedra le cae en el cráneo a Labán y empieza a agonizar. Y él justamente muere circunstancialmente en el momento que Jesucristo también, ¿no es cierto? Entonces él en su alma se expresa al cielo y dice: Padre mío, siento y lamento no haber podido cumplir con mi objetivo, con mi cometido. Y la respuesta del Padre es: hoy estarás conmigo en el paraíso, porque tú has sabido dar a quien realmente no necesitaba. Y como das y has dado toda tu vida en todo este camino, en todos estos años de peregrinación, tú recibirás con creces lo que has sembrado. Entonces Labán muere feliz, porque sabe que lo que hizo, lo hizo desde el corazón, y que definitivamente su esperanza de resurrección o de reencuentro con el Padre será realmente dada en su plenitud. Esta historia nos indica un poquito lo que estamos tratando de dar en este tipo de charla contigo, ¿no es cierto? Ese espíritu que en esa edad, no un día, no el 25 de diciembre o el 24 de la noche, no el día del cumpleaños de la persona, sino ese darse, ¿no es cierto?, constante y permanentemente, que permite crear esos lazos, esos vínculos de amor entre personas, no solamente padres e hijos, familiares, amigos y en general. Y por eso quería justamente llevarte al campo que también nos interesa, que es el campo de la empresa, ¿no? Este espíritu navideño, ¿cómo podemos rescatar nuestras organizaciones que se han vuelto más racionales? Donde la racionalidad, ¿no es cierto?, le ha quitado todo espacio a la emoción. Porque a veces te lo dicen, ¿no es cierto? Emociones en las empresas, no en tu casa, ¿no? En tu casa llora, grita, pero acá en la empresa es productividad, ¿no es cierto? Ha sido más que un placer tenerte con nosotros y estoy seguro que en el próximo año, en 2018, también te tendremos en otros temas importantes. También lo deseo. Mis queridos amigos, gracias, feliz Navidad y los esperamos el próximo domingo de 9 a 10, en que es la fiesta de Año Nuevo. Y en el Año Nuevo todos hacemos propósitos, deseos y sueños. Propósitos, deseos y sueños que muchas veces no se cumplen porque las expresamos, pero no las vivimos. Vamos a hablar de eso, de la ley de la atracción, para que justamente nuestros propósitos y sueños se hagan realidad. Una linda Navidad con amor, una Navidad preciosa con afecto, una Navidad en que ustedes puedan encontrarse con ustedes mismos, donde roces, rencores, rabia, resiliencias y resistencias negativas desaparezcan para lograr justamente que el amor se impregne y penetre no solamente hoy, 24, mañana 25, sino durante el resto de nuestras vidas. Con estas palabras nos despedimos. Nuevamente les digo, feliz Navidad, únanse, abrácense y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.